Vamos a establecer algunas definiciones, algunos elementos de geometría que son importantes dentro del estudio de los sólidos. El primero de ellos, pues, es establecer que es un cilindro. Un cilindro es un sólido que tiene dos bases circulares iguales contenidas en planos paralelos. La superficie lateral o área lateral del cilindro está formada por todos los puntos que unen las dos bases del cilindro. El eje del cilindro circular es el segmento que une los dos centros de las bases. Es importante resaltar que si el eje es perpendicular a las bases del cilindro se llama cilindro circular recto, mientras que cuando el eje no es perpendicular a la base, pues básicamente vamos a decir que en este caso nuestro cilindro es un cilindro circular oblicuo. La altura h del cilindro, como se ve en la figura, es el segmento perpendicular a las dos bases. En este caso mostramos un cilindro circular recto, ya que el eje del cilindro pues, es perpendicular a las bases del mismo. Tenemos una serie de fórmulas que son importantes para el análisis de la figura geométrica. Dentro de ellas, pues vamos a establecer, por ejemplo, el hecho de que pues esta figura, en este caso, tanto el área lateral como el área total y el volumen del cilindro se obtienen exactamente de la misma forma que como estuvimos calculando en un prisma recto. Es decir, el área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Por eso vemos que el perímetro del círculo que forma la base va a ser 2pi por r y al multiplicarse por la altura, pues establecemos el área lateral. El área total debería estar dado ese área lateral que es 2pi por r por h y a esto sumarle pues básicamente el área de de los dos círculos que forman las bases. Acá a esta ecuación vamos a agregarle 2pi por r al cuadrado, ya que el área total debería de ser igual a 2pi por r por h, que es el perímetro multiplicado por la altura para el área lateral, más dos veces el área de las bases que estaría dado por pi por r al cuadrado. Observemos también que en todo caso el volumen se obtiene al multiplicar el área de la base por la altura. El área de la base indicamos que es pi por r cuadrado y eso lo vamos a multiplicar por la altura para determinar su volumen. Veamos otras figuras que son importantes para nosotros y definamos los parámetros también de área y volumen. Por ejemplo, el cono circular recto. Vamos a definir esta figura como un sólido que tiene como base un círculo y un punto fuera del círculo llamado vértice. El eje del cono es el segmento de recta que va desde el vértice al centro de la base circular. La altura h del cono es el segmento perpendicular a la base que se une a esta con el vértice. Si el eje del cono es perpendicular a la base, el cono se llama cono circular recto. Mientras que si el eje no es perpendicular a la base, el cono se llama cono oblicuo, como en los demás casos que hemos discutido hasta este momento. En un cono circular recto vamos a tener que el segmento que une el vértice a uno de los puntos de la circunferencia de la base se le llama generatriz. Normalmente se abrevia a través o se identifica o se simboliza con la letra G minúscula. En este caso particular, pues vamos a establecer que las bases, los elementos que nos permiten establecer, por ejemplo, la parte del área lateral, ya que solo tenemos una base circular. Esa área lateral va a estar dada por 2pi por r, que es el perímetro de nuestro círculo, multiplicado por g, que sería en todo caso la generatriz. Si aplicamos acá el teorema de Pitágoras, podríamos establecer que la generatriz es igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado más la altura al cuadrado, que se terminarían siendo básicamente los dos catetos de ¿quién? De un triángulo rectángulo que se formaría entre lo que establecemos como
En este espacio, lo que establecemos como el eje del cono, un radio que une uno de los extremos y la generatriz. Observemos en todo caso que el área lateral en todo caso estaría dado en función de R y de H como 2pi por R, que sigo insistiendo que es el perímetro del círculo multiplicado por la raíz cuadrada de R al cuadrado más H al cuadrado, que sería el equivalente a la longitud de la generatriz. El área total estaría dada por quién? Por el área lateral más el área del círculo que está sirviendo de base, por eso es que le sumamos pi por r al cuadrado. El volumen de cualquier cono circular recto lo podemos encontrar, o de cualquier cono circular, está dado por 1/3 del área de la base por la altura. Es decir, el área de la base es el área del círculo, que es pi por r cuadrado, multiplicado por la altura, que es la distancia perpendicular del vértice del cono hasta la base, y esto dividido dentro de 3 va a darnos, pues básicamente, el volumen de nuestro cono. Otra figura que tenemos que establecer, que es sumamente importante para nosotros, es la esfera. Una esfera es un sólido que está formado por todos los puntos en el espacio que están a una misma distancia en un punto fijo llamado centro de la esfera. La figura siguiente muestra una esfera de radio R. Las fórmulas para calcular el área superficial y el volumen de la esfera son: área es igual a 4 veces pi por r cuadrado, mientras que el volumen de esta figura que llamamos esfera es 4/3 de pi por r al cubo. A veces, pues, son fórmulas muy parecidas y me dicen que hay quien las confunda. No las podemos confundir porque el área superficial es un área cuadrada, mientras que el volumen es un espacio cúbico, ya que es una medida de capacidad. Entonces no podemos confundir el hecho de que el volumen tiene el radio al cubo, mientras que el área superficial nos está estableciendo un área al cuadrado. Por favor, verifiquemos esos elementos y no los olvidemos. Por último, establezcamos una figura más, a la cual determinamos o le llamamos la pirámide regular. No olvidemos que una pirámide no es otra cosa más que un sólido que tiene como base un polígono y en un punto fuera del plano que contiene a la base llamado vértice, de tal forma que cada vértice del polígono está unido al vértice de la pirámide por un segmento llamado arista. Dos aristas consecutivas junto con un lado de la base forman un triángulo llamado cara lateral. Una pirámide se llama pirámide regular si su base es un polígono regular y sus caras laterales son triángulos iguales. La altura de una pirámide nuevamente la vamos a establecer como la distancia perpendicular que existe desde la base hasta el vértice de nuestra pirámide. Un elemento que es importante es que las pirámides van a tener apotema. ¿Qué es el apotema? El apotema va a ser la altura de el triángulo que estamos estableciendo como parte de la cara lateral en ese espacio, ya que todas las pirámides regulares van a estar formados por un polígono de base y tantos triángulos como se requiera para cada una de las caras que conforman nuestra pirámide, pues vamos a tener que todos los triángulos en nuestra pirámide regular son iguales y por ende las caras laterales van a tener el mismo apotema y la misma longitud de base. En este caso, el apotema de una pirámide regular, sigo insistiendo, es la altura de cualquiera de los triángulos iguales que sirvan de caras laterales. En ese esquema, pues tenemos que establecer los elementos que estamos indicando. Al igual que en los casos anteriores, vamos a tener un área lateral. Esa área lateral, en todo caso, para nosotros, pues debería de estar dada por ¿quién? Por el número de lados que tiene nuestra pirámide multiplicado por un medio del apotema por la longitud de uno de los lados.
¿A qué nos referimos con eso? Mire, L es la longitud de unos lados, el apotema es la altura, entonces un medio de la base por la altura sería el área de un triángulo multiplicado por n triángulos que vamos a tener, uno por cada lado del polígono que sirve de base, y eso nos va a dar el área lateral. Si queremos el área total o el área superficial de nuestra pirámide, a este n por a por l dividido dentro de 2, tenemos que sumarle el área de la base. Con eso tendríamos el área total o el área superficial de nuestra figura. El volumen de una pirámide se calcula al igual que el de nuestro cono, un tercio del área de la base por la altura. Es decir, debemos definir cuál es el área de la base de nuestro polígono y eso lo multiplicamos por la altura, lo dividimos dentro de 3 y obtenemos al final el volumen de cualquier pirámide. Vamos a realizar algunos ejemplos, a revisar algunos ejemplos en videos posteriores para que podamos comprender y afianzar las definiciones y conceptos que hemos dado en este momento.